El reto de la sillalogía es uno de los recorridos de montaña más fascinantes y complejos de México. Consiste en alcanzar las 4 cumbres del Cerro de la Silla, icónica montaña emblema de Monterrey que forma parte de la Sierra Madre Oriental. El Pico Antena, la Loma de la Virgen, el Pico Sur y la cima de este cerro, el Pico Norte, serán nuestros objetivos. Nuestra odisea tiene como base la ciudad de las montañas, Monterrey, el polo económico y de desarrollo del norte de México, protegido por una cadena montañosa que forma paisajes memorables. Muy emocionado, ya bien despiertos y pues ánimo. Aquí estamos en el punto de reunión, aquí en la Plaza de los Jabalíes. Este es el acceso principal para aquí camino al teleférico de aquí del Cerro de la Silla. Empezamos la caminata a las 5 de la mañana. Comenzamos con 400 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar hasta los 1800. Estamos empezando a sudar, hay mucha humedad. Es verano en pleno Monterrey, pero hay que disfrutar. Vamos a hacer una gran ruta y esperemos lograrla. No es que sea lo más difícil, pero pues es cuando inicias y como que todo se reactiva. Está cementado, entonces eso lo hace pues como que un poco más fácil. Sin embargo, pues está tendidito hacia arriba. Nos puede dar un golpe de calor, entonces traemos todos agua y electrolitos. Cada quien como 4 o 5 litros. Es parte del peso también, entonces eso va a ayudar también a la fuerza. En la ruta a la Antena vimos a un cacomixtle norteño, mamífero que vive en las zonas áridas y rocosas. Es solitario, nocturno y trepador. Puede girar su tobillo a 180 grados, lo que le permite ser muy ágil. Podemos ver todos los regios en un plato. Están despertando para comprar costillas. Bueno, esta es la última curva aquí donde ya requiere un poquito de esfuerzo para llegar aquí a lo que es el teleférico. El acceso al teleférico es fácil, la vereda está completamente marcada. Digamos que en poco tiempo llegas y tienes una buena vista. Y el primer descanso, se puede decir, pues está la placa. A mí me gustaría que pues toda la gente no conociera los lugares tan bonitos que tiene Monterrey. Pero pues la desventaja de que es muy accesible, pues es que mucha gente viene y pues luego vemos basura por todos lados y pues es algo que hay que concientizar. La basura no regresa sola. Desde hace mucho tiempo no veo Monterrey tan despejado, limpio. Está muy bonito. Se ve hasta la Huasteca al fondo, Chipinque. Somos muy afortunados, la verdad, porque nos tocó Monterrey despejado. Podemos ver la Huasteca en el fondo, Topo Chico acá, Mitras allá, la M y Chipinque por allá. Monterrey, lamentablemente, es una de las ciudades con más contaminación en el aire, pero gracias a las lluvias que ha traído el verano, podemos encontrar esta ciudad limpia. Me pongo muy feliz viendo Monterrey así, porque no es siempre, o sea, uno que vive aquí siempre y ver los días así grises y con polvo y toda la contaminación. Nos tocó buen día. Yo no veo el teleférico aquí, ¿qué pasó? Cuenta la historia que por los años 50 pues hubo un accidente aquí en el día de la inauguración. Se canceló y ya nunca lo reabrieron y ya pues se quedó todo abandonado, ¿no? Hubiera sido un polo turístico más Sí, para Monterrey, ¿verdad? sí. Lo está diciendo un brasileño que ya tiene 5 años viviendo en Monterrey y que ya considera a Monterrey su hogar. Sí, aquí en mi casa. Ya tiene novia mexicana, se dedica al cañonismo, le encanta la aventura. ¿Por qué decidiste que Monterrey y Nuevo León iba a ser tu hogar? Llegué en 2015, pues me sentí muy bien recibido por los mexicanos. Siento que la similitud de la cultura latinoamericana y Monterrey con estas montañas, con todo lo que tiene a ofrecer, pues me enamoré y enamoré por una mexicana y ya pues aquí me tienen atrapada. Ay, yo esperaba ajo para las fotos. ¿Lo quiso? Pues no se comió una. Aquí podemos ver a los cuatis. Es un mamífero que está presente en casi todo México. Qué lindo es, ¿verdad? Sí. Hay muchos en Monterrey, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Y la gente los cuida? Sí, los alimentan. Ay, chiquito, espérate. Vean, wow, es impresionante. Vean, aquí podemos encontrar una cueva que está justo después del teleférico. Estamos subiendo en el mejor momento y tan verde la montaña. La verdad, la lluvia es súper importante para la limpieza del aire en las ciudades.
Estamos muy contentos porque vamos con pura gente muy pro. Él es guía de Matacanes. Le encanta tanto la naturaleza que se hizo un tatuaje. Tiene 3 símbolos y pues el fuego, sentido de fuerza, una montaña de superación, un pinos de Brasil. El pino se llama Araucaria, nada más existe en el sur de Brasil. La idea es de que la fuerza para la superación de las montañas y el pinos para no olvidar mis raíces por más que esté en cualquier lado del mundo. La vegetación está cambiando, hay más bosque de encino y esto se debe a que hay más sombra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mira allí. Es que al griego le gusta mucho el estadio, pero ¿tú a quién prefieres, Rayados o Tigres? No, por favor. Para los fans. Por favor. Tigres, creo que Tigres. ¿Por qué? Porque en Tigres jugaban muchos jugadores europeos, como Pierre Gignac. Llevamos aproximadamente 3 horas y pues estamos a punto de llegar a las antenas. Allá vemos el pico norte, el pico más alto de la Sierra de la Silla, con 1800 metros. Ya estamos llegando aquí a las antenas. Para llegar a la vista impresionante de toda la cadena montañosa que se ve atrás del Cerro de la Silla, tenemos que rodear las antenas. Estas antenas pues son de telecomunicaciones. Wow, ven qué vista. Caminando unos pasos va a estar la vista aún más increíble. Y esto es la razón de por qué me encantaba vivir en Monterrey. Aquí pasé 5 años estudiando en la universidad. Ven qué hermoso. Esta es la antena. Mientras estábamos despegando el dron, un cuate vino y se robó la mitad del sándwich. Se llevó el jabón y todo. Ahorita vamos a comenzar a bajar aquí por lo que es la cresta. Vamos a bajar cerca de 1 hora para bajarnos de esa cresta, girarnos hacia el lado izquierdo y empezar a meternos en el bosquecito que se alcanza a ver por allá. Vamos a ir pegados atrás del pico norte y luego posteriormente pico sur y empezamos a subir hacia la loma de la Virgen. Eso es lo que me gusta, es mi parte favorita. La cresta y los voladeros. Ya un poco más técnico, trepar. Obviamente con mucha precaución y traemos todos casco porque te resbalas, caes. Son medidas de protección que tenemos que seguir. Aquí tengan mucho cuidado con la pisada. Traten de no exponerse mucho a lo que es los barrancos aquí. Somos fuertes, como Sócrates, como Leonidas. En sus más de 6.000 hectáreas de área natural protegida, el Cerro de la Silla tiene ecosistemas donde crecen los matorrales y bosques de encino. Hay demasiadas cruces aquí y hay que tener cuidado porque hay un acantilado. Aquí la vegetación empieza a cambiar y hay más cactus, porque es una parte donde da más sol. A partir de aquí existen voladeros o precipicios de varios cientos de metros, aumentando el nivel de dificultad de la ruta. Por eso es importante llevar a un guía que conozca el camino. La cresta es mayoritariamente piedra calcárea. Eso quiere decir que hace millones de años esta piedra era un coral. Y esto se debe a que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila estuvieron debajo de las aguas. Se dice que existía un mar. El montañismo te permite conocer la naturaleza de tu tierra y comprender mejor la belleza de la naturaleza. Sí da miedo, estoy temblando un poco. Ajá. Pero vean la vista, es gratificante. Algún mal paso, pues igual puedes resbalar y caer. El paso tenerlo seguro. Firme. Y pues los agarres, ¿no? Siempre 3 puntos. 2 pies, 1 mano, 2 manos y 1 pie, pero nunca 2, nada. Lo que siento haciendo montaña es el lugar que me hace más feliz. Es el lugar que no sé, o sea, yo siento que la vida tiene sentido y que somos muy pequeños y frente a todo eso. Confía, Héctor, confía. Bien, vamos, Héctor.
La naturaleza de un lado y ven acá, la humanidad. Nosotros tenemos el deber de cuidar esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado donde ponemos las manos porque hay demasiados cactus. Sí, de hecho, en medio a los valles, pues ahí hay ríos, arroyos, que se llama las cascadas de Guadalupe. Y pues en esta época que pues hay mucha lluvia, sí debe de haber bastante agua ahí bajando. Un mundo por descubrir atrás de nosotros, del Cerro de la Silla. Esto es lo que hay. Este grupo de montañas que deriva de la Sierra Madre Oriental también es el hogar de mamíferos como el oso negro, puma, gato montés, cuatí, jaguarundi y venado de cola blanca. Da mucho vértigo. Esos pájaros hacia abajo. Monterrey es parecido con Grecia porque ambas ciudades tienen montañas alrededor de la ciudad. Es impresionante andar entre la cresta del Cerro de la Silla. Vamos a seguir el camino. Esta es una vegetación muy tupida, La verdad yo pensaba que íbamos a ir un poco más lento, pero vamos a buena velocidad. Ahí por donde venimos bajando. Está bien bonito. En este punto es la desviación que nos va a llevar aquí a la Loma de la Virgen y Pico Sur. En este punto se divide lo que es la antena y el Pico Norte. Hay mucha sombra en esta parte, igual todo el tipo de árbol que se observa en este punto, así va a estar, hasta llegar a la pared en la cual vamos a hacer una pequeña escaladita. El Pico Norte. Se ve imponente. En el Cerro de la Silla habitan la serpiente de cascabel y coralillo. Esta última es muy conocida en América Latina por su potente veneno. Nuestro amigo griego vio una en el sendero. Y ahorita me voy dando cuenta que Yorgos vio una serpiente. Escuché un ruido en mi izquierda. Aquí más que 5 metros. Como así, lo vi y empecé a correr. Yorgos empezó a correr y digo, ¡ja! Yorgos quiere entrenar. Y se agarraron a correr los dos. Él venía atrás de mí y me empezó a presionar, como que quería correr. Yo nunca escuché que me dijo, vi una serpiente. Y me agarré a correr, dije, bueno, pues quiere entrenar, entonces vamos a correr en montaña. Y no, me siguió el paso hasta el final. Era por el miedo. ¿Por qué tú empezaste corriendo? Yo pensé que, oh my god, tenemos que correr, estamos en peligro mucho. Lo asustaste. Pobre. Cuando estaba corriendo, me caí muchas veces. Sujetando ya todo el equipo. Vamos a empezar a subir, tienes que empezar a agarrarte de la roca y empezar a subir. La roca me ayuda un poquito. La roca te va a ayudar con pequeños grietas donde puedes meter el zapato. No, tengo otras prioridades para tenerme miedo. ¿Cómo qué? Serpientes. Esta cuerda lo que nos ayuda es un apoyo a la persona que va ascendiendo como seguridad. Él puede ascender así con las manos en la roca, pero cualquier eventualidad, aquí nos estamos asegurando. Pues vamos a darle. Y pues es algo nuevo, está padre. Tenemos la cuerda para escalar y va a ser nuestro apoyo, pero en sí lo tenemos que hacer todo con nuestras manos. Ya viste, tiene una cara feliz. Estamos haciendo la ruta marcial y sí, es de tener respeto. Todavía nos falta demasiado, vean. Esta es la división que te lleva para Pico Guadalupe y para Pico Sur. En unos momentos vamos a bajar a Rapel. Son aproximadamente 7-8 metros y pues ya vamos por toda la cresta hacia Loma de la Virgen o Pico Guadalupe. Es lo que sigue. La vista que tienes a los lados es como lo imponente. Mano derecha hacia tu pleno y tenemos que confiar. Y empezamos a bajar. Lo logramos. Al momento de hacer rappel, estamos haciendo que se caigan las piedras.
No me di cuenta, pero ando bien patriota. Casco azul, camisa verde y la cuerda así como Brasil. Ya casi parece una guacamaya. Y ahora vamos de bajada para nuestro segundo pico, la Loma de la Virgen. Ah, sol, qué bueno. Hay sopilotes volando sobre nosotros esperando que alguien deserte. Hay mucha vegetación aquí y flores. Felicitación. Loma de la Virgen o Pico Guadalupe. Del Cerro de la Silla se puede decir es el cuarto. Estuvo bueno. Vieron que había demasiada vegetación. Venimos desde allá, de las antenas. Estamos a 1700 allá, y aquí estamos a 1600, bajamos 100 metros. Y ahora vamos al Pico Sur. Griego, ¿sabes que tenemos que regresar todo lo que anduvimos para llegar al Pico Sur? Sí, y estoy muy feliz. ¿Y sabes también que solamente hemos subido los 2 picos más bajos? ¿Ah, sí? Sí. No estoy feliz. Todo eso nos espera. Estamos volviendo a subir. Mira, otra vez. No. Tenemos que estar agarrados del cable. No tengo que mirar en mi derecha, ¿sí? Recuperando el camino para hacer el Pico Sur. Tenemos que volver a pasar por los cables. Es hermoso, pero literal estamos en un precipicio. Qué miedo. Ya regresamos de Loma de la Virgen. Todo en orden. Excelente. Por palomearla ya. La palomeada, check. Próximo pico a conquistar, el Pico Sur. 1700 metros de altura. Acabamos de ver justo cómo un helicóptero pasó por el medio del Cerro de la Silla. Y está regresando. Increíble. Como telón de fondo tenemos el Pico Sur, el Pico Norte y las antenas. Es una hazaña lo que estamos haciendo porque muy poca gente se atreve a hacer todos los picos en un solo día. Ahora al pico al que vamos a ir, el Pico Sur, muy poca gente ha llegado. Nos vamos a seguir caminando por la cresta. Al subir el Pico Sur tenemos que escalar por las paredes. Vean esto. Hay un cable para sujetarnos. Hay que tener cuidado en ese punto donde te encuentras. Tenemos esta caída, pero una vista. ¿Tú no tienes miedo, Sara? No. Estamos pasando por esta pared de piedras. No sé cómo voy a subir estas piedras. Están más grandes que yo. Ahora que Sara nos puso el ejemplo, no tenemos por qué tener miedo. Estoy representando a todas las niñas porque la montaña no conoce de sexos. No lo puedo creer. Estamos alcanzando la cima. Lo ¡Hombre! hicimos. Eso. Gracias por todos los consejos, Sara. Un ejemplo de montañista. Hicimos cumbre a las 4:30. Sí, no, está bien. Y aquí estamos. Desde 1991, el Cerro de la Silla fue declarado Área Natural Protegida con la categoría de Monumento Natural. Nos encontramos aquí en el Pico Sur. Este pico no es tan concurrido debido a su dificultad técnica, lo que implica que tienes que escalar o trepar.
Ese es uno de los principales motivos y además requieres el equipo de cuerdas o arneses. Ahorita vamos a descender Pico Sur. Pico Sur pues es la cumbre más complicada, técnica. Y entonces ya pasando esto, ya, o sea, estamos del otro lado. Pero ahora vamos a subir hacia Pico Norte. Bajar para subir el Pico Norte se dice fácil, pero ya el desgaste físico es palpable. La mejor posición, o sea, para bajar, pues es el cuerpo contra la pared o la roca, ya que tienes mejores posiciones de agarre. Ya estamos bajando para tomar el camino al Pico Norte. Ese es un pico mucho más sencillo en el aspecto técnico, pero en el de condición física un poquito más. ¿Ya es el último? El norte de México fue explorado por portugueses como Alberto del Canto, quien bautizó al Cerro de la Silla por su aspecto a una silla para montar caballos. Estamos haciendo rappel otra vez para descender. En total, la sillalogía comprende más de 14 kilómetros de recorrido, en un terreno escarpado y difícil. Y luego baja un pie, y luego suelta la otra mano, y así. Aquí vemos cómo el griego está saliendo adelante. Tenemos que bajar por todas las cadenas que subimos. A este punto, pues nos está alcanzando la noche. ¿Estás preocupada? Algo, por la bajada, porque pues no es lo mismo, o sea, pues tener luz. Hay que darle. Ya regresamos otra vez a la cresta. Allá tenemos la antena, ¿se acuerdan? Y ya está el Pico Norte. La misión es llegar antes que se meta el sol. Estamos yendo súper rápido para alcanzar la cima del Cerro de la Silla con luz solar. La vegetación aquí, como podemos ver, es más de pastizales, más seco. Por lo mismo que pues aquí pega más el sol. Vamos a llegar. Ahí se ve ya la tinta. Ya, el último tiro, vamos. Ya estamos por llegar a la cumbre. Brasil y México lo hicimos. ¡Chingón! Ahora sí te puedo decir. Muerto. Grecia. Brasil. Todo muerto. Lo hicimos, cumplimos el reto de los 4 picos. ¿Cuáles son los 4 picos? 1. La antena. Pico Antenas. 2. El Monte de la Virgen. 3. Pico Sur. Y 4. Pico Norte. ¡Nos vemos! Lo importante es que pues el equipo siempre mantuvimos el ánimo. Eso tiene mucho que ver. Vean el atardecer que nos tocó. ¿Qué pasó? Wow. Dale un beso, doctor, o algo para que lo reanime. La sillalogía es considerada de alto nivel de dificultad, incluso para montañistas entrenados, pues dura de 9 a 14 horas. Nosotros, por estar documentando, tardaríamos 17 horas. Una pregunta rápida, ¿qué te llevas tú de este viaje? Buenos recuerdos, excelente cumbres. El equipo, el entusiasmo. La satisfacción de haber terminado, porque está bien gacho. Eso. Y muy buenos amigos que me animaron. Venir a la montaña me llena de energía. Las cosas materiales no te dan lo que, pues, esta alegría, recuerdos. Me da mucho gusto por ustedes porque, pues, siendo foráneos, tú de Tamaulipas, tuviste ya el placer de conocer el cerro más emblemático de Monterrey. Sara es de las mujeres más fuertes que conozco. Muchas veces ella fue la líder y es un honor estar aquí en tu ciudad. Bienvenidos sean siempre. Logramos hacer cima a las 8 de la noche. El tiempo nos apremiaba y la noche nos alcanzaba. Bajamos por la ruta de Mejeo directa, la cual tiene pendiente y algunas áreas de roca, en donde se tiene que bajar con cuidado. De esta manera alcanzamos todas las cumbres del Cerro de la Silla. Si deseas realizar este recorrido guiado, vea la descripción del video y también recuerda suscribirte al canal.